En general, la mayoría de los conceptos religiosos y filosóficos suelen nacer como respuesta para desafíos y preguntas fundamentales. Representan el intento de la humanidad por superar o afrontar las deficiencias y dificultades depositadas en cada par de manos humanas no solicitadas. Un ejemplo quizás especialmente único de tal intento es la filosofía y religión del budismo. En algún momento entre los siglos 5 y 6 a.C., en lo que actualmente es el sur de Nepal, nació un niño llamado Siddhartha Gautama. Pertenecía a una familia aristocrática, y su padre, Suddhodana, era el rey de un estado en crecimiento en el subcontinente indio. Cuando Siddhartha nació, un mensajero sagrado profetizó que llegaría a ser una de dos cosas, o un gran rey, o un gran líder religioso. Al recibir esta profecía, y siendo el rey conservador que era, su padre decidió que se aseguraría de que Siddhartha se convirtiera en lo primero. Para ello, lo aisló completamente, confinándolo dentro de un gran palacio separado y amurallado del resto del mundo, filtrando estrictamente lo que se permitía entrar bajo un criterio de perfecta salud, belleza y lujo, limpiando constantemente el palacio de cualquier signo de imperfección, incomodidad, miseria, fealdad, enfermedad y muerte, impidiendo que Siddhartha llegara a saber que tales cosas existían. Todo esto, en la mente del rey, era para crear un mundo del que Siddhartha se enamorara y deseara reinar, sin que surgiera la necesidad de considerar, cuestionar o interesarse por lo religioso y lo espiritual. Durante su infancia y hasta la adultez temprana, sin embargo, Siddhartha, precisamente por este motivo, se volvió cada vez más curioso y comenzó a indagar en la vida. Cuando tenía 29 años, su curiosidad existencial finalmente lo llevó a sobrepasar los muros del palacio y adentrarse en el reino desconocido y prohibido del exterior. En ese momento, Siddhartha tomó la decisión de realizar su primer viaje fuera del palacio y hacia el mundo. En previsión de esto, y con el fin de mantener la apariencia de un mundo perfecto y redimible, su padre ordenó que se retiraran de las calles todos los signos de dolor, sufrimiento, enfermedad, vejez y muerte. A pesar de ello, durante su viaje, Siddhartha se encontró con un hombre gravemente enfermo, cuyo cuerpo mostraba claramente las marcas de su padecimiento. Al verlo, Siddhartha preguntó al auriga que lo acompañaba qué le ocurría al hombre. El auriga le explicó que estaba enfermo y le enseñó lo que aquello significaba. Tras regresar un tiempo al palacio, en un segundo viaje al exterior, Siddhartha se encontró con un anciano extremadamente débil, frágil y arrugado. Al verlo, y nunca anteriormente habiendo contemplado a una persona de tal edad, volvió a preguntar qué le pasaba. El conductor le explicó el fenómeno del envejecimiento y cómo, al igual que ese hombre, todos los cuerpos humanos envejecen con el tiempo, se deterioran, pierden atractivo y se debilitan. Después de regresar otra vez al palacio, en un tercer viaje, Siddhartha presenció una procesión fúnebre en las calles, enfrentándose por primera vez con un cadáver. Una vez más preguntó qué ocurría y el auriga le habló de la muerte y del límite inevitable de todos los seres vivos. Completamente devastado por sus nuevos descubrimientos sobre la fragilidad del cuerpo físico, el horizonte temporal de la edad y la naturaleza finita y terminal de la existencia, a la que todos los seres vivos estaban destinados, sintió que la última pieza de su visión juvenil y protegida del mundo se quebraba, siendo sustituida por su verdad aterradora. En realidad, no está del todo claro cuánto de la historia del Buda es auténtica, y cuánto pertenece más bien al terreno de la fábula. La mayor parte de lo que se conoce sobre el Buda y sus enseñanzas proviene de relatos orales que fueron escritos siglos después de su muerte, dejando amplio espacio para interpretaciones, añadidos y distorsiones. Además, existen numerosas versiones de su historia consideradas auténticas, todas con ligeras diferencias en los detalles, el tono, las referencias espirituales y las implicaciones generales. Sin embargo, más allá de la exactitud literal y de las variaciones, la historia general del Buda siempre permanece, en lo esencial, igual, es una historia que nos pertenece a todos. La historia de crecer, volverse curioso y tentado, buscar salir más allá de los límites de la realidad protegida mantenida por nuestros padres, la sociedad y nuestra psique poco desarrollada, comenzando a descubrir por primera vez los horrores contaminados de la vida y los extremos a los que a menudo llegamos para tratar de entenderlos, superarlos y escapar de ellos. Y esto nos lleva al punto de la muerte.
Según los pesimistas, la mayoría de nosotros muere mucho antes de dejar de respirar. Desde esta perspectiva, basta con imaginar la pesadilla de que nada terminará nunca, mantener cada relación, cada trabajo, cada versión de nosotros mismos para siempre. Solo pensar en ello resulta abrumador, y tal vez, entonces, el verdadero problema no sea la muerte en sí, sino la negación. No tememos tanto al final de la vida, lo que nos aterra es aceptar su realidad mientras seguimos atrapados en las rutinas, en los deberes y en las banalidades del día a día. La historia nos ofrece múltiples ejemplos de esta negación de la finitud. Durante siglos, sociedades enteras han construido estructuras y rituales destinados a evadir la certeza de la muerte. Los egipcios, por ejemplo, levantaron pirámides y templos colosales, diseñaron complejos rituales funerarios y desarrollaron toda una teología sobre la vida después de la muerte, con el objetivo de preservar no solo los cuerpos de sus faraones, sino también la memoria de su poder y su divinidad. Los imperios chinos grabaron nombres y linajes en porcelana, murallas y libros, buscando que sus vidas y logros permanecieran más allá de la desaparición física. No temían la muerte en sí, temían la desaparición del recuerdo, el olvido absoluto. Incluso en épocas más cercanas, vemos este impulso, la obsesión europea por la nobleza y la herencia, los monumentos y estatuas de la Roma clásica, o las memorias meticulosamente registradas por filósofos y escritores a lo largo de los siglos, todos muestran un deseo de desafiar la impermanencia, de sostener la ilusión de continuidad. De alguna manera, estos esfuerzos revelan un temor universal, no la muerte como tal, sino la certeza de que todo lo que amamos, todo lo que creemos que nos define, eventualmente dejará de existir. Actualmente, vivimos algo parecido. Hemos construido toda una sociedad sobre la ficción de la permanencia. Carreras que prometen estabilidad, amores que se venden como contratos, amistades que creemos inquebrantables. Todo esto es negación. La verdadera tragedia radica en cómo hemos transformado la vida en una sala de espera, siempre mirando hacia un futuro que creemos más brillante y más significativo. Posponemos la paz, esperando que las cosas mejoren, como si la plenitud dependiera de que un día todo encaje perfectamente. Esto me recuerda a una cita de Charles Bukowski, donde escribió: "Todos vamos a morir, exactamente todos nosotros. Solo eso debería bastar para que nos amemos unos a otros, pero no lo hace. Estamos aterrorizados y aplastados por trivialidades, somos devorados por la nada". Considero que vivimos en una cultura que intenta convertir el amor en un recibo y la muerte en un error del sistema. Si somos un poco realistas, nadie quiere morir de verdad, pero tampoco hay quien diga que quiera vivir para siempre. Lo que realmente deseamos no es escapar de la muerte, lo que buscamos es no perder nunca lo que amamos. Sin embargo, todo este aferrarse, este acaparamiento emocional desesperado, se convierte en apegos poco saludables que terminan volviéndonos profundamente miserables. Buda sostenía que, en esencia, nuestro mundo externo está en un flujo perpetuo e inalcanzable, y en consecuencia, nosotros también lo estamos. No somos más que un conjunto de interacciones cualitativas en constante cambio entre el mundo y nuestros pensamientos, y por tanto, la idea de un yo fijo, independiente e identificable es una ilusión. Esto es fundamental de comprender, porque implica que el yo que intentamos satisfacer, escapar o eternizar nunca ha existido realmente. Más bien, el yo que describimos es solo un estado de vacío que se llena y vacía constantemente con la sucesión de cada momento. Los estoicos tenían una palabra, premeditatio malorum, la premeditación de los males. Era un ejercicio en el que se imaginaban, de manera deliberada, las cosas que podrían salir mal antes de que ocurrieran. A primera vista suena sombrío, como pesimismo disfrazado de toga, pero la intención no era regodearse en los peores escenarios. Al ensayar mentalmente las posibles desgracias, los estoicos creían que uno podía quitarles poder, templar los nervios y enfrentar la verdadera dificultad con una mano más firme cuando inevitablemente llegara. Séneca, uno de los grandes maestros de esta escuela, aconsejaba: preparemos nuestra mente como si estuviéramos llegando al final de la vida. No pospongamos nada. Sé que algunas de estas frases pueden sonar obvias o comunes, pero su relevancia y poder permanecen intactos. Martin Heidegger, que en su época era básicamente el chico gótico de la filosofía, habló de un concepto llamado ser para la muerte.
Esto se traduce en que nuestra autenticidad solo aparece cuando finalmente dejamos de fingir que somos inmortales. Pasamos demasiado tiempo viviendo de forma falsa, en trabajos que odiamos, manteniendo identidades que superamos hace una década, quedándonos en relaciones que se sienten como si nos digirieran lentamente. Pero en el momento en que aceptamos verdaderamente nuestra mortalidad, todo se aclara. Alan Watts dijo una vez, resistirse al cambio, intentar aferrarse a la vida, es como contener la respiración. Si persistes, te matas a ti mismo. Epicuro tuvo la osadía de decir que la muerte ni siquiera merece ser temida, porque cuando la muerte está aquí, tú no estás. Y cuando tú estás, la muerte no está. Para él, la muerte era un asunto sin importancia, porque según su filosofía, nunca llegamos a experimentarla. Lo que sí experimentamos es el miedo a ella, lo que básicamente significa tener miedo de una fiesta a la que ni siquiera estamos invitados. Considero que la mayoría admitiría que no es estar muertos lo que nos preocupa, sino el proceso de morir. Cuando hablamos de muerte, no pensamos solo en cadáveres o tumbas, sino en cambio, pérdida y las pequeñas muertes, la muerte de la identidad, de quien creías que serías. Elizabeth Ross, psiquiatra suizo-estadounidense y pionera en el estudio de la muerte y el duelo, describió las 5 etapas del duelo, que son negación, ira, negociación, depresión y, finalmente, aceptación. Pero de lo que casi no se habla es que la mayoría nos quedamos atascados en la etapa de la negociación, donde tratamos desesperadamente de hacer tratos con la realidad. Repetimos cosas como, seré bueno si me dejas conservar esto, y estaré eternamente agradecido si no pierdo aquello. Pero, por desgracia, la realidad no negocia, simplemente sigue su curso y se lleva lo que debe. Y quizá eso sea, en sí mismo, una forma de misericordia. El duelo no es un fallo ni un error de la vida, sino una parte de su diseño, una pieza esencial del sistema que nos permite enfrentar la pérdida y aprender a seguir adelante. Ernest Becker, autor de uno de los libros más impactantes de la filosofía moderna, titulado La negación de la muerte, hizo una observación reveladora. La ironía de la condición humana es que nuestra necesidad más profunda es liberarnos de la ansiedad por la muerte y la aniquilación. Sin embargo, es la vida misma la que la despierta. Lo que esto significa es que, en algún momento de la historia, nuestra conciencia alcanzó un nivel suficiente para comprender, por primera vez, que la vida es mortal. Este descubrimiento, paradójicamente, fue al mismo tiempo liberador y aterrador. Liberador porque marcaba el inicio de la reflexión, del pensamiento simbólico y del arte, y aterrador porque la certeza de la muerte revelaba la fragilidad de todo lo que amamos y construimos. Frente a esa conciencia, surgieron respuestas culturales y psicológicas que buscaban mitigar la ansiedad existencial, la religión, con sus promesas de trascendencia, las estructuras económicas y el capitalismo, que ofrecían la ilusión de control sobre el mundo, el narcisismo y la obsesión por la fama y el legado, que intentaban inmortalizar el yo a través de la memoria de otros, y una infinidad de proyectos, inventos y rituales que, en el fondo, funcionaban como estrategias para evadir o posponer la inevitable verdad de nuestra finitud. En pocas palabras, toda la historia de la civilización puede leerse como un intento de los seres humanos de reconciliarse con su propia mortalidad, de distraerse de lo que no pueden cambiar y, al mismo tiempo, de buscar sentido en medio de la incertidumbre. Perseguimos un propósito no porque seamos especialmente nobles, sino porque estamos profundamente asustados. Y lo curioso es que, apenas desaparecemos, la memoria de nosotros se desvanece con una rapidez asombrosa. Existe algo particularmente liberador cuando aceptamos de verdad que nada dura para siempre. Dejamos de perder tiempo intentando hacer permanente lo que por naturaleza es efímero. Dejamos de acumular personas, momentos, identidades y objetos que ya no necesitamos. Dejamos de fingir que vamos a vivir 1000 vidas, y en cambio, empezamos a vivir plenamente esta, apreciando cada instante que se nos da. En ese punto, aprendemos a decir no sin culpa, y sí, sin exigir garantías. Dejamos de esperar el momento perfecto y empezamos a bailar en medio del caos. Los sabios zen ya lo entendían cuando dijeron lo siguiente: antes de la iluminación, cortas leña y acarreas agua; después de la iluminación, cortas leña y acarreas agua. No hay corona, no hay esplendor, solo hay escoba en mano, barriendo el mismo suelo, sabiendo que un día dejarás de hacerlo. Y ahí reside la belleza.
Cuando dejamos de necesitar que la vida tenga un significado específico, se vuelve clara. Cuando dejamos de exigir permanencia, tal vez finalmente podamos disfrutar de lo que está justo frente a nosotros, antes de que desaparezca como humo. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con el conocimiento de que todo termina? Montaigne, en sus ensayos, reflexionó mucho sobre la muerte y la fugacidad de la vida. Observaba cómo todas las cosas hermosas, todas las personas, todos los momentos, inevitablemente se desvanecen, se pudren o se convierten en recuerdos que nadie quiere revivir. Y aún así, escribía, seguimos viviendo, amamos, construimos, sentimos y actuamos de todos modos. No se trata de ignorar la fragilidad de la existencia ni de fingir que podemos detener el tiempo. Lo que Montaigne propone es más radical, vivir consciente de la finitud, aceptar que nada dura, y aún así participar plenamente en la vida. No buscamos lo eterno porque sea eterno, lo buscamos precisamente porque es temporal, porque cada instante es precioso por su vulnerabilidad. En su juventud, Montaigne temía perder lo que amaba, aferrándose a personas, amistades, creencias y pequeños refugios de seguridad ante lo inevitable. Con el tiempo, comprendió que intentar asegurar la permanencia es en vano. Esa es la prueba de ser humano, la esencia de nuestra condición. Todo lo que amamos eventualmente nos romperá el corazón, o nosotros romperemos el de alguien más. Montaigne lo describía como el precio inevitable de vivir. La clave, concluye, no está en evitar la ruptura, sino en aceptar que la vulnerabilidad y la pérdida son inseparables de la vida plena, y en sentir cada momento con la totalidad de nuestro ser, aun cuando sepamos que nos dolerá. Dicho esto, aquí está el secreto: puedes sobrevivir a un corazón roto, pero no puedes sobrevivir a uno entumecido. El entumecimiento puede considerarse la muerte que llega antes de la muerte. Sucede cuando decides que sentir es demasiado arriesgado, que preocuparse es demasiado peligroso, que la conexión es demasiado dolorosa y que simplemente no vale la pena. Pero este entumecimiento no protege, más bien te encierra, te conviertes en una fortaleza de concreto emocional, donde la piel se siente como plástico y la vida se filtra de manera rara, sin que puedas tocarla. Si miramos la historia, esta tendencia se repite una y otra vez. Durante siglos, los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, nos enseñaron que el dolor y la pérdida son inevitables. No se trata de bloquearlos ni de anestesiarlos, sino de reconocerlos como parte integral de vivir. Séneca escribió cartas a Lucilio recordándole que la muerte, la pérdida y la ruina son maestros inevitables, pero también que enfrentarlos con conciencia nos permite experimentar la vida de manera más plena. Para adoptar plenamente esta perspectiva, primero debemos deshacernos de la ilusión del control. La vida no puede ser planificada al detalle, y la pérdida nunca puede preverse con certeza. Esta verdad se vuelve aún más evidente si miramos la historia, por ejemplo, la Europa del siglo XIV, cuando la peste negra arrasó poblaciones enteras, eliminando hasta un tercio de la población en algunas regiones. Ninguna riqueza, ningún plan meticuloso, ninguna muralla podía proteger a nadie del desastre. La muerte golpeaba por igual a nobles y campesinos, a comerciantes y monjes. Lo único que podía hacerse era aceptar la vulnerabilidad inherente a la existencia y, aún así, encontrar momentos de belleza y significado en medio del caos. Los monjes medievales, quienes vivían con esta fragilidad siempre presente, aconsejaban observar, participar y dejar de aferrarse a la seguridad ilusoria. En segundo lugar, debemos practicar lo que podríamos llamar microduelo. Esto implica permitirnos sentir las pequeñas pérdidas de la vida, la camiseta que ya no nos pertenece, la infancia de un hijo que se esfuma, la partida de un amor que creíamos eterno. Incluso los poetas románticos, como John Keats, comprendieron esta verdad. En su juventud, Keats enfrentó de cerca la pérdida y la mortalidad, y en lugar de entumecerse, canalizó su dolor en versos que aún hoy nos conmueven. La honestidad con el duelo, aunque sea en pequeñas dosis, nos permite mantenernos conectados con la vida. En tercer lugar, hagamos las paces con el final ahora, no después. Considera la idea de vivir como si cada día pudiera ser el último con aquellos que amas. Imaginar un último día milagroso con quienes nos importan transforma la perspectiva. Cada gesto, cada palabra, cada abrazo adquiere un peso y un significado nuevos, porque entendemos que nada es garantizado. Tal como decía Camus,
No existe sol sin sombra, y la noche es esencial para apreciar la luz. No necesitamos amar la muerte, pero podemos respetarla y dejar que nos enseñe a ser más amables, más valientes y un poco menos absurdos. La humanidad ha sobrevivido durante milenios a la guerra, la peste, la pérdida y la fragilidad de nuestras emociones porque aprendimos que sentir, aunque duela, es vivir plenamente. El entumecimiento, en cambio, es la muerte antes de tiempo. Y nada nos enseña tanto sobre la vida como seguir sintiendo, incluso sabiendo que vamos a rompernos. Tal como aprendemos de Marco Aurelio, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno.